Capítulo 19. Desde el desayuno supe que algo había cambiado de verdad. No fue por lo que comimos, aunque Jungkook se empeñó en acercarme cada cosa antes de que yo siquiera pensara en pedirla, sino por cómo lo hacía, sin exhibirse, sin buscar aprobación. No había gestos grandilocuentes ni una intención de demostrar nada. Era algo mucho más profundo y, por eso mismo, infinitamente más conmovedor. Una atención silenciosa, constante, casi instintiva, como si cuidarme fuera parte de su naturaleza. Lo observé desde mi lugar, fingiendo concentración en cualquier cosa que no fuera él, mientras mi corazón hacía exactamente lo contrario. Estaba ahí, presente, con una calma que me envolvía. Jungkook no me vigilaba ni me sobreprotegía. Simplemente estaba atento a mis ritmos, a mis silencios, a esos pequeños hábitos que solo alguien a quien le importes de verdad puede notar. El plato que aparecía justo cuando mi tenedor quedaba suspendido en el aire, el café servido en el segundo exacto en que mi taza se vaciaba, la bandeja acomodada con cuidado para que yo no tuviera que inclinarme ni un poco. Y mi pecho estaba tibio, pleno, como si algo que llevaba años encogido por fin se hubiera expandido. Ahí entre migas y luz de mañana, lo entendí con una claridad que casi dolía. Siempre lo había amado, no de golpe, no como un rayo. Había sido un crecimiento lento, inevitable, silencioso. Lo quise cuando éramos niños y Jungkook me miraba como si yo fuera alguien importante. Lo quise cuando me sonreía sin miedo, cuando me seguía como un cachorro noble, cuando me ofrecía flores como si fueran tesoros. En ese entonces no tenía palabras para nombrarlo, solo sabía que me sentía bien cerca de él, que su ausencia me pesaba más de lo normal. Pero el tiempo pasó y conmigo la certeza cambió de forma. Lo recordé con una nitidez absurda, aquella tarde en que el señor John mostró unas fotos que su hermana había enviado desde Busan. Jungkook tenía 14 años. Ya no era el niño de ojos grandes y redondos, de sonrisa ingenua. Sus facciones comenzaban a afilarse. Los hombros se ensanchaban apenas. La mirada tenía algo nuevo, algo que ya no era infantil. Yo tenía 16 y justo ahí, sin aviso ni permiso, el entendimiento se encendió en mí. No fue culpa, no fue miedo, fue reconocimiento. Ese día entendí que lo que sentía no era amistad, ni cariño fraternal, ni una devoción inocente. Era atracción, era deseo, era amor naciendo en un lugar que nadie me había enseñado a nombrar. Fingí no ver que fue Jungkook quien encendió esa llama en mí en aquel entonces. Fingí que no sentía nada más por él cuando nos reencontramos. Intenté que fuera solo un capricho de juventud, pero ahora me doy cuenta que siempre estuvo ahí y ahora sentado frente a mí, con esa atención dulce y natural, con ese cuidado que no pedí, pero que necesitaba. Todas las piezas encajaban. La noche que habíamos compartido no había sido un error ni un impulso. Había sido el resultado inevitable de años de amor contenido, de miradas esquivas, de silencios mal elegidos. Ya no había dudas. Lo necesitaba en mi vida, no como un recuerdo bonito, no como un ¿qué hubiera pasado si? Lo necesitaba ahora. Y si para mantenerlo a mi lado tenía que enamorarlo desde cero, lo haría. Si tenía que demostrarle todos los días cuánto lo quería, lo haría. Si debía adorarlo, cuidarlo, mimarlo sin medida, lo haría sin reservas. Las actividades del día fluyeron con la misma ligereza. Jet ski, risas, Josó gritando que se iba a caer incluso cuando estaba completamente estable, Tae narrando todo como si estuviera en un documental dramático, Jungkook
se integró sin esfuerzo, no intentando destacar, pero tampoco quedándose atrás. Era educado, atento, ingenioso cuando hablaba, y mis amigos lo notaron. Siempre fue así de bueno en todo, me susurró Ta en un momento. Este chico es especial, es el pack completo, ¿o no, Hobby? Lo último lo dijo con cara de picardía mientras codeaba al otro. Ya sé por dónde van. No se pasen, respondí seco. Se los canturrió Hosok. Qué tierno. Intenté disimularlo. Fallé. Relájate, me dijo Hosok en voz baja. No te lo vamos a robar, aunque razones no nos faltaban. Además, agregó Tae, es evidente que ese hombre ya decidió dónde quiere estar. Jungkook no escuchó eso, o fingió no hacerlo. La cena fue en el restaurante principal del resort. Luces cálidas, mesas de madera clara, el sonido del mar de fondo. Después, Tae anunció que necesitaba un trago urgente. Hosok dijo que necesitaba 2, y nosotros simplemente nos miramos. Caminamos un poco, propuso Jungkook. Asentí. La arena estaba fresca bajo los pies descalzos. Jungkook cargaba ambos pares de zapatos en una mano, como si no pesaran nada. El mar rompía suave, constante, y el cielo estaba limpio, abierto. No puedo creer que hayamos logrado escapar, dije. Van a vengarse, lo sé, sonrió, pero valía la pena. Hablamos de tonterías al principio, de Tae, de Hosok, de lo exagerados que eran juntos, de lo bien que se sentía no tener un horario. Y luego el silencio, uno cómodo, largo, necesario. Fui yo quien habló primero. ¿Por qué? Empecé y tuve que detenerme. ¿Por qué nunca volviste a buscarme? Sé lo que hice, pero éramos niños pequeños y tú te alejaste por completo. Jungkook no se detuvo de inmediato. Caminó un par de pasos más y luego sí se giró hacia mí. Después de aquel día, dijo despacio, cuando intenté besarte la mejilla y te alejaste, éramos pequeños. Sí, pero eso se me quedó grabado. Tragué saliva. Con el tiempo, continuó, empecé a entender también otras cosas, que lo que sentía no era algo que pudiera decir en voz alta, que no éramos lo correcto. Éramos 2 chicos de mundos distintos y yo pensé que tenía que aprender a querer desde lejos. Yo no te empujé porque no te quisiera, dije rápido. Era muy pequeño, tuve miedo, no entendía nada. Lo sé ahora, sintió, pero en ese momento sentí que había cruzado una línea que no debía y decidí guardarlo, convencerme de que era mejor así. Bajé la mirada. Lo siento, murmuré, por haberte hecho sentir eso. Jungkook negó con la cabeza y dio un paso hacia mí. No, dijo, éramos niños, ninguno sabía cómo manejar lo que sentía. Yo también me equivoqué al desaparecer de tu vida sin explicar nada. Y luego, en tu habitación, pregunté por qué aún faltaba algo por aclarar. ¿Por qué lloraste? Jungkook tardó un segundo más de lo necesario en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque decirlo implicaba mostrarse por completo. Apartó la mirada hacia el mar, dejó que el silencio respirara entre nosotros y, cuando volvió a hablar, su voz era más baja, menos firme, pero infinitamente más honesta. Porque se me desbordó todo, admitió al fin, y hubiera preferido que no lo notaras. Es un poco vergonzoso. Mi pecho se apretó. Jungkook, lloré porque te había tenido en mis brazos. Continuó sin mirarme todavía, porque durante años me obligué a dejar de soñar contigo, a convencerme de que lo nuestro no podía ser, de que era mejor guardarlo en algún rincón donde no doliera tanto. Y de repente estabas ahí, real, tibio, confiado, como si pertenecieras a estar encima de mi pecho. Tragó saliva y me di cuenta de que nunca había dejado de quererte,
de que todo ese autocontrol se rompió en un segundo. Fue felicidad, Jimin, pero también miedo, porque cuando algo es tan bueno, uno teme perderlo incluso antes de tenerlo. Sentí los ojos arderme. Di un paso más cerca, sin tocarlo todavía, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento frágil. Gracias por decírmelo, susurré. El silencio volvió a caer, pero ya no pesaba. Era cálido, necesario. Entonces Jungkook giró el rostro hacia mí y, con una suavidad que me desarmó, lanzó la pregunta que yo más temía. ¿Y tú? ¿Por qué me ignoraste después de eso?, preguntó. Después de lo que pasó en mi habitación, me quedé quieto. El rubor me subió hasta las orejas. Es... Me aclaré la garganta. Me da vergüenza decirlo. Una sonrisa leve apareció en sus labios, alentadora. Dímelo igual. Suspiré derrotado, porque me sentí como un pervertido aprovechado, confesé, como si hubiera cruzado un límite, como si me hubiera aprovechado de tu confianza. No sabía cómo mirarte a la cara sin pensar que había hecho algo mal. Más aún después de notar que habías llorado. Por un segundo temí haber arruinado todo. Y entonces Jungkook se rió. No una risa burlona, no una carcajada cruel. Rió con sorpresa, con incredulidad, con esa risa que nace del alivio. Jimin, bebé, dijo entre risas acercándose. ¿De verdad pensaste eso? Antes de que pudiera responder, tomó mi rostro entre sus manos. Sus palmas eran grandes, cálidas, firmes. Me obligó a alzar la mirada justo cuando mi boca formaba un pequeño puchero herido por la idea de que se estuviera burlando de mí. Y entonces me besó, suave, lento, tierno. Un beso que no pedía nada más que recordarme que estaba ahí. El único pervertido aquí soy yo, murmuró contra mis labios cuando se separó apenas. No tienes idea de todo lo que pasa por mi cabeza cada vez que te veo. La vergüenza se me evaporó de golpe. En su lugar apareció algo mucho más peligroso. Sonreí, de esa forma que solo uso cuando sé exactamente lo que quiero. Sin darle tiempo a reaccionar, me moví. De un salto me atrepé en su regazo, rodeando su cuello con mis brazos y su cintura con mis piernas, pegando mi cuerpo al suyo sin pudor alguno. ¿Así? Susurré despacio, provocador. Entonces, muéstrame. Mis labios rozaron los suyos apenas. Quiero ver todas esas cosas pervertidas que dices que piensas cuando se trata de mí. Sus ojos se oscurecieron y su sonrisa, esa sonrisa me dijo que acababa de abrir una puerta de la que ninguno de los dos tenía intención de salir.